Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Amigos televidentes, muy buenos días. Comenzamos la mañana informativa de Televen con el programa Regiones. El licenciado Carlos Croes cumple con unos compromisos, por eso el día de hoy no los acompaña. Sin embargo, ya estamos acá en el set del programa junto a Rafael Narváez, abogado, defensor de derechos humanos en nuestro país. Bienvenido, Rafael. Un abrazo y gracias por tomar en cuenta. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca, tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, también se avisora un nuevo marco legal. Se han hablado incluso de reformas que pudieran realizarse al Código Penal, aumentar las penas. ¿Cómo ves tú toda esta construcción de este nuevo marco legal en nuestro país? Bueno, si analizamos los discursos de los constituyentistas, que son más de 500 personas allí, la intención que yo veo y que siento es que viene con mucho odio, con mucho resentimiento. Ellos están planteando la paz, el amor, la armonía. Sin embargo, cuando la presidenta se dirige al país, lo que habla es de una comisión de la verdad que va a hacer justicia para las víctimas, pero las víctimas parecieran ser los victimarios. Y en segundo lugar, habla de una ley para condenar los delitos de odio y de venganza. Pero cuando tú analizas los discursos de quienes dirigen la Asamblea Constituyente, no hay nada de armonía ni de paz. Olvidando que hay un pueblo hambriento, sin medicamentos, un pueblo que para conseguir un arroz tiene que pagar 17.000 bolívares, los anaqueles están vacíos, una superinflación, un poder adquisitivo que se convierte en sal y agua, y una tolerancia de un pueblo pacífico que decidió marchar en una oportunidad en el 4 de abril y que fue recibido por un Plan Zamora, que fue un equipo de seguridad en donde fueron muchas víctimas de detenciones arbitrarias, donde hubo periodistas perseguidos, atracados a mano armada, el despojo de sus implementos tecnológicos, de lo que tiene que ver con un trabajo de libertad de expresión, y ustedes como periodistas que lo asiste, la Ley Orgánica del Trabajo, que lo asiste, los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, que lo asiste nuestra Carta Magna, y que sin embargo los cuerpos del Estado hicieron caso omiso, hubo muchas deportaciones. Y aquí este canal, que es fundado por un gran hombre como Omar Camero, hoy en día está contra la pared a través de Conatel. Es decir, es una censura previa, procedimientos sancionatorios, sin el derecho a la defensa, sin el debido proceso. Entonces uno revisa como activista por los derechos humanos de tanto tiempo, ¿hacia dónde va esto? Una asamblea constituyente que está allí y que la gente ya la está aceptando porque ¿qué se va a hacer? La impusieron. Pero entonces la gente se esperanzó en que pudiera haber un reencuentro, una reconciliación, una legislación para enriquecer un poquito más esta Carta Magna, que es la niña querida del presidente fallecido y que todo el mundo la adora, la manosea, y eso es un avance positivo, que desde el preámbulo lo que plantea es derechos humanos, derechos civiles y políticos, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, a la salud, al ambiente. Una de las posiciones que tienen los constituyentistas justamente cuando se habla acerca de la posible modificación de la Constitución es que antes la oposición criticaba esa Constitución que fue realizada bajo el mandato del presidente Hugo Chávez y ahora entonces la apoyan y la defienden. Dicen que eso es una incongruencia. Bueno, es que hasta que esto no desaparezca tú tienes que abrazarla. Este es un contrato social que se le da a los venezolanos, donde hay regulaciones, donde hay leyes que tienen que ver para cumplir las expectativas de una sociedad, donde hay derechos civiles y políticos, hay un preámbulo importante, hay principios de progresividad en materia de derechos humanos. Esta es la que tenemos. Lo que hay preocupación es que la Asamblea Nacional Constituyente, antes de empezar a legislar para corregir ciertas cosas que aspiro que sean avances para la cordialidad, para que las leyes se cumplan, porque el problema no es hacer una nueva constitución. El problema es el cumplimiento a través de poderes públicos que tengan autonomía, independencia, que no sea involucrado la parte política y, por supuesto, puedan transitar. Aquí todos tenemos derecho al trabajo, todos tenemos derecho a la alimentación,
Todos tenemos derecho a la salud, pero tú ves que no encuentras medicamentos, no hay hipertensivos, no hay antirretrovirales. Y cuando tú hablas que una crisis humanitaria, te descalifican. Lo que está aprendiendo el pueblo no es crisis humanitaria, es que no hay acceso a los principios básicos que tienen que ver con la salud. Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente, ¿vino para qué? Es lo que yo tengo como interrogante. ¿Vino para seguir una persecución o vino para reformar, llamar a un punto de encuentro? ¿Vino para qué? Para que la Asamblea Nacional, que fue electa el año 2015, con legitimidad de origen, el voto directo y secreto, donde reside el poder originario, que es el pueblo, y que la voz del pueblo es la voz de Dios, y Dios habla con el pueblo se expresó allí, y se logró la mayoría calificada, pero cuando tú ves la Asamblea no existe, es un desacato, tienes que arrodillarte ante la Asamblea Nacional Constituyente para estar subordinado. Entonces, cuando tú te arrodillas, quien se arrodilla es la Constitución Nacional. Entonces, ahí hay una incongruencia que yo aspiro que se corrija. Si en verdad la Asamblea Constituyente que la impusieron, si en verdad viene a buscar la posibilidad de acabar con el hambre, acabar con el déficit de salud, de medicamentos, a evitar que siga la fuga de cerebro de otros venezolanos para otros países. Bueno, ellos han anunciado la implementación de una serie de medidas económicas y el gobierno nacional siempre habla acerca de la llamada guerra económica y coloca a factores de oposición y a la empresa privada como que estaría al frente de esa situación. Pero de eso vamos a seguir conversando en la próxima parte porque tenemos que cumplir una pausa comercial. También está el tema del posible aumento de la pena máxima en nuestro país y eso lo vamos a conversar al regreso. Ya venimos. Estás viendo Regiones. Seguimos con más de Regiones el día de hoy, en esta ocasión conversando con Rafael Narváez, abogado y defensor de los derechos humanos. Estábamos hablando en la parte anterior acerca de esta oferta que hizo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de poder aumentar la pena la pena máxima a 50 años de cárcel. ¿Esto vendría a solucionar el problema de inseguridad en el país, de corrupción, secuestros, etcétera, etcétera? Y pareciera ser que el presidente del TCJ, no sé si se lo olvidó, que el Código Penal establece penas y por supuesto que hay que modificar ese instrumento jurídico y también nuestra Carta Magna. Y sin embargo él viene con un proyecto, ¿para qué? Pero el proyecto que él plantea no viene a buscar justicia, sino a buscar, es como especie de una venganza. ¿Pero por qué usted piensa que buscan una venganza? Porque los discursos son muy virulentos. Los discursos no tienen la posibilidad de algún elemento académico para un avance en la justicia. No, viene solamente a perseguir, porque está hablando, por ejemplo, de traición a la patria. O sea, ¿quién mide? ¿Qué baremos hay para medir traición a la patria? O sea, ¿cuál es el comité de ética que va a analizar eso? Y las penas que existen actualmente, ¿por qué no se aprueban, no se ejercitan? ¿Por qué no se aplican? ¿Por qué la Carta Magna en materia de justicia no se cumple? El problema está, tenemos 70% de jueces provisorios que solamente sus decisiones pueden solventar una estabilidad laboral, que no son autónomos. Y cuando la justicia no es autónoma e independiente es muy difícil sancionar. El TCJ, por ejemplo, tiene una sala constitucional allí que debía de poner el ojo el doctor Michael Moreno, que se encarga ahora de ser un tribunal penal. Decide procesar, decide enjuiciar, condenar y fijar el título de reclusión. Eso es un adefesio jurídico, es una situación irregular que violenta lo que es el debido proceso. ¿Usted cree que hay extralimitaciones? Muchas. Y lamentablemente, lamentablemente lo hacen con provocación, olvidando la academia jurídica, olvidando el paso por las universidades, de los alumnos, el derecho,
lo que uno aprende en el posgrado. Entonces, como viene impregnado de odio, resentimiento y venganza, que es lo que yo analizo, tengo 35 años en materia de derechos humanos y he visto pasar muchas aguas bajo el puente. Y esta constituyente y este Tribunal Supremo de Justicia, en vez de buscar administrar justicia, darle fuerza a los tribunales de control, ¿qué pasa con la impunidad? ¿Qué pasa? ¿Por qué no asistan a las audiencias? ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Garante la legalidad y debido proceso, es el guardián de los juicios justos. ¿Qué pasa con la Defensoría del Pueblo? ¿Qué pasa con los poderes públicos en sí? ¿Son para qué? ¿Es para acceso a la justicia o es para empezar a pasar factura? Cuando se piensa así, cuando se tiene un discurso así, cuando tú te vas a rendir de rodillas a la Asamblea Constituyente sabiendo que tú eres autónomo, tú pierdes la autonomía. ¿Y quién queda en indefensión? El pueblo, la gente humilde, que no tiene cómo pagar un abogado, la gente que está allí. Entonces, cuando plantean 50 años ¿para qué? ¿Para qué? Para rehabilitar a un preso. Y esos 50 años, ¿dónde lo van a pasar? Recluido un grado de hacinamiento, donde hay enfermedades infectocontagiosas, donde no hay clasificación ni por el nivel de delito, peligrosidad, donde cuando cuesta pasarte a tribunales, porque quien decide la autoridad en las cárceles son los pranes. Los pranes deciden pasar revistas a las 4 de la mañana y deciden quién va y quién no va. Ah, no pagaste el peaje carcelario, entonces tú estás condenado a la muerte. ¿Esos 50 años para qué? Para eso. Para despojar la autonomía de este poder paralelo que son los planes en las cárceles. Para clasificarlo. Para ponerlos a trabajar, para combatir el ocio. ¿O para qué? Por eso es que cuando uno analiza en derechos humanos, uno tiene que decir que este es el momento más oscuro en materia de protección y defensa de derechos humanos. El momento más oscuro, de tiniebla. No hay defensa. Tú acudes, por ejemplo, a la fiscalía, te encuentras con un fiscal provisorio, que en vez de dedicarse al problema de legalidad y debido proceso y garantizar los derechos humanos, su discurso es muy duro. Después de ser un defensor, se convierte en un carcelero. Cuando él dijo en un programa de televisión, yo no tengo tripas para ser carcelero. Bueno, cuando tú ves entonces que está puesto en forma provisoria, uno aspiraba a encontrar una persona ecuánime, con armonía, buscar un planteamiento distinto. No, nosotros tenemos que ir a buscar a las personas que talaron 3.000 árboles. 3.000 árboles para colocar las guarimbas. Hay que sacarlo, hay que llevarlo a tribunales. Un momentico, usted no es juez para condenar, usted puede investigar. Con el derecho a la defensa le dio proceso. Tener acceso, que los familiares o las víctimas tengan acceso a las pruebas. Que supuestamente el victimario también tenga un debido proceso. Usted va a ser juez y va a ser fiscal. Entonces, ¿hacia dónde va el avance de la justicia? Se han hecho algunos cambios. En todo caso, también se hablaba de la justicia militar, se estaban llevando civiles para allá, pero entonces ya hoy una decisión que echó para atrás esa solicitud de que estos civiles fuesen juzgados por la justicia militar. Bueno, debo informar que lo que planteó el fiscal no le hicieron caso, porque he conversado con familiares que tienen a sus muchachos ahí colocados en establecimientos militares cuando los militares saben, y la justicia militar sabe, porque también estudiaron, que ellos no tienen competencia para investigar, procesar a civiles, porque ellos tienen competencia solamente para procesar e investigar a militares activos que cometan delitos militares. Eso está claro. Y hasta que no modifiquen eso, usted no puede estar por encima de la ley, Código Militar, que por cierto, un código obsoleto, sin el principio de progresividad. Los expedientes siguen estando allí, pero yo tengo el temor como defensor de que esos expedientes vengan alineados. Porque esos expedientes están conformados cuando no se le permitió a la víctima buscar un abogado privado, sino que le dijeron, de esto se encarga la justicia militar. Entonces, ¿hacia dónde va este proceso? ¿El juez natural desapareció? Bueno, son algunas de las preguntas que quedan allí pendientes y que en todo caso en el devenir de los días esperemos tener alguna respuesta y que sea positiva para las personas que están en este proceso que se está llevando. Bueno, hasta acá el programa Regiones por el día de hoy. Vamos a agradecer al señor Rafael Narváez, abogado, defensor de derechos humanos, por su presencia. Amigos, continúen con más de nuestra programación.